El metro de la Ciudad de México es el principal medio de transporte público de la capital, contador de muchas historias, y la cantidad de gente que lo utiliza es contable a millones de usuarios al día. Desde su construcción, han surgido voces y experiencias de índole paranormal, y de esa forma, hay quienes dicen que el metro tiene pocas leyendas urbanas, pero al investigar bien, me encontré con muchas. Pues bien, comencemos. Se dice que esta es una estación secreta a la cual solo tiene acceso el presidente, y que solo la puede usar en caso de una emergencia. Se dice que está situada cerca del Campo Marte. Pues bien, durante la construcción de cada línea de la red del metro, hubo muchas cancelaciones y cambios de última hora, ya que algunas de las estaciones, por varias razones, fueron canceladas, y tal vez esta sea una de estas estaciones. Desconozco sobre la existencia de esta estación, y cómo llegar a ella, ya que puede encontrarse fuera de servicio por diversas razones, y nunca se abrió al público usuario. Cuenta la leyenda que al final de la línea 2 del metro, del lado de Cuatro Caminos, más allá de esta estación, existe una más a la cual solo el ejército tiene acceso, y que la utilizarán durante una emergencia, y así movilizarse rápidamente hacia el Zócalo para repeler las acciones hostiles que puedan haber. De hecho, una manera rápida de moverse es por supuesto a través del metro, y esa sería una buena opción para los militares para llegar rápidamente hacia el Zócalo. La terminal de Cuatro Caminos es una de las más grandes del DF, y muchos aseguran que sí existe dicha estación, pero ¿cómo saberlo con certeza? ¿Y a qué grado debe ser tal emergencia como para utilizar este medio de transporte para llegar a su destino? ¿Y cómo lo harían sin afectar a los usuarios? Es interesante esta leyenda, la forma que se desarrolla, y es mucha la cantidad de gente que asegura que esta estación sí existe. En el trayecto de la línea 5, se puede apreciar una desviación que lleva a un túnel profundo, donde según mucha gente asegura, que es la parte del tramo no construido de la línea 8. Ya que tentativamente la terminal no sería Garibaldi como lo es actualmente, sino que su destino habría sido la terminal de Indios Verdes, o La Raza. Pero bueno, recuerdo sobre la existencia de este túnel, pero olvidé dónde se encuentra exactamente, ya que esa línea casi nunca la uso. Y como dije anteriormente, hay construcciones inconclusas por falta de presupuesto, o cambio de planes, y sobre este túnel, siempre me he preguntado a dónde se dirigía, y al parecer está clausurado porque nunca he visto que uno de los trenes se desvíe en este lugar, solo los he visto parados en esta desviación. No sé si su destino sea alguna de estas estaciones, pero el túnel está ahí, generando curiosidad. Hay muchos que aseguran que esta estación sí existe, y que también existe el túnel que lleva a esta, que es la siguiente estación de Tacubaya en la línea 1, pero que actualmente es una estación inconclusa donde solo quedó en obras, y que hoy en día está abandonada y usada para almacenar desechos de trenes. Pero nunca he visto si esta es una estación abandonada, entonces es obvio que no vea nada hacia más adentro del túnel después de Tacubaya. Además de que se dice que los trabajadores tienen acceso a esta estación solo cuando el metro ya no está dando servicio. Supongo que la habrán dejado inconclusa porque sería absurdo tener dos estaciones separadas con el mismo nombre, y en el mismo lugar. Gente asegura que al final de la línea 8 del lado de Garibaldi, la línea continúa con dos estaciones más, llamadas Nonoalco y Peralvillo, que formaban parte del tramo que se dirigía a La Raza como anteriormente se mencionó. Se dice que estas estaciones iban a funcionar sobre Paseo de la Reforma y que nunca dieron servicio al público usuario, desconozco las causas, pero entre Garibaldi y La Raza, hay un tramo de cierta longitud en donde pueden caber dos estaciones más, para llegar a La Raza como correspondencia y terminar. Sobre la avenida Paseo de la Reforma, no se aprecia ningún rastro de las obras de estas estaciones, y como lo dije, probablemente solo algunos trabajadores saben si realmente estas estaciones existen. Se dice que durante una noche del año 2001, a la medianoche cuando el metro deja de dar servicio, un trabajador y su equipo comenzaron a ver que las vías estén en buen estado. En una inspección habitual, uno de ellos se encontró con un hombre que hacía la misma labor que el resto de los trabajadores. El señor se sacó de onda al verle, pues conocía a todos sus compañeros del turno, y el señor que vio, no era uno de ellos. Así que le preguntó su nombre y sus datos, el misterioso señor le respondió todas las preguntas. El trabajador fue a notificarle el dato al supervisor.
Él, sorprendido por la información que le dio, sacó de su archivero los datos y las fotos del misterioso trabajador, preguntándole si era él. El señor respondió que sí. Entonces el supervisor le contó que este hombre había fallecido en ese lugar arrollado por un tren avinagrado que venía detrás de él. El trabajador no ha sido el único que lo ha visto, pues cuentan que el muerto, diario pasaba por ese lugar, a esa misma hora, ya que se dice que pasa por ese lugar porque ese fue el lugar, y la hora donde encontró la muerte, y se le pidió que este caso no sea público. Pero si no mal recuerdo, este fantasma se manifiesta en el túnel entre Pino Suárez y Zócalo, y fue arrollado por un tren en movimiento, causa de una falla técnica, en el año de 1999. Probablemente él no tomó las adecuadas medidas de seguridad del equipo de trabajo, porque se sabe que el tren lo arrolló porque este venía detrás de él. Como regla de seguridad es que cuando se haga la actividad de revisar las vías para buscar objetos que puedan provocar un accidente, es caminar sobre ellas a sentido de contraflujo, es decir, caminar en dirección contraria a la dirección del tren, para ver si alguno de ellos se aproxima, y lograr evitar una tragedia. Los testimonios sobre dicho encuentro han sido varios, y esta aparición se hace solo cuando el metro deja de dar servicio. Cuenta la leyenda que al finalizar la etapa de construcción de la línea 3, apareció desde las profundidades de la tierra una criatura similar a una rata, pero de un tamaño descomunal, con un aspecto aterrador. Entonces los trabajadores huyeron sin saber con exactitud lo que vieron, y desde ahí ya no se supo más. Sin embargo, años después, la leyenda fue retomada porque hubo usuarios que vieron una extraña forma humanoide en los túneles de esta línea cuando el servicio estaba por concluir. Hay quienes dicen que al verlo mejor, no se trata de un monstruo, sino de un demonio. Las versiones cambian, pero los supuestos testigos afirman haberle visto, pero a veces ignoro que la gente diga la verdad, y que solo dicen esas cosas para llamar la atención. Yo no soy escéptico, pero dudo de la existencia de esta criatura, y la antigüedad de esta leyenda. Algunos testimonios pueden ser creepypastas hechos a partir de esta leyenda. Así como dudo de la existencia de algo así, también dudo de su veracidad, aunque quién lo sabe, si realmente hubo un avistamiento de esta naturaleza, probablemente habrán ocultado la información para no crear pánico en los usuarios. Mucha gente, entre usuarios y trabajadores, cuentan que debido a la gran cantidad de suicidios que han ocurrido en muchas estaciones de la red del metro, afirman que entre los usuarios hay almas en pena que vagan por los andenes de este transporte. No molestan a nadie, ni hablan con otras personas, pero en un momento están, y en el otro ya no les ves. Dicen testigos que los aprecian de esa forma, sobre todo en las estaciones donde sucedió la tragedia. Como dicen las estadísticas, en promedio sucede un suicidio en el metro cada 10 días, y cuesta a este casi 1,5 millones de pesos mexicanos, que podrían haber sido destinados al sueldo de los trabajadores, mantenimiento y o rehabilitación de los trenes. Los casos de almas en pena en cualquier lugar, son totalmente verídicos, y no dudo que hayan almas en pena en los andenes del metro, siempre y cuando sea ya de noche, y que sea cuando el servicio esté por finalizar, ya que se ha dicho que estas almas, pueden aparecer en los andenes de las estaciones donde se suicidaron, o a bordo del convoy que los arrolló. He tenido la necesidad de usar el metro a altas horas de la noche, por encima de las 23 horas, cuando la gente ya es muy escasa. Había veces en las que sentía un ambiente extraño dentro del carro donde estaba yo solo. Nunca había alguien extraño cerca de mí, pero el ambiente me hacía sentir que no estaba solo a pesar de estarlo realmente. Es una experiencia que solía tener. Un día, en la estación de la Merced, en las horas pico de la tarde, a eso de las 14 horas, testigos dijeron que entró a la estación un misterioso hombre de gabardina negra de donde la misma, caía sangre, como si se tratase de una herida grave. Cuando le detuvieron, encontraron entre sus ropas un par de manos de mujer cercenadas, que era lo que estaba derramando sangre. No se supo lo que sucedió luego del incidente, si le encerraron, si encontraron el cuerpo después, o solo se trató de una leyenda, pero yo no creo en esta noticia, ya que toda mi vida me he enterado de la gran mayoría de noticias que ocurren en este medio de transporte que siempre utilizo, y nunca supe nada al respecto, aunque no estoy seguro si esta noticia la ocultaron.